noches. Les damos la bienvenida a Periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Un gusto nuevamente en una emisión más por UniTV. En el día de la fecha tenemos que abordar sin dudas la reflexión que merece el Día del y de las Trabajadoras en Villa María, con lo que aconteció el día viernes, pero también en nuestros estudios vamos a hablar de política con Martín Gil. Así que, política y trabajo. Vamos a empezar con la información que tiene que ver con el mundo del trabajo local y nacional. En 2021, Villa María cerró con una desocupación del 8,3%. Este porcentaje es mayor al registrado a nivel nacional por el INDEC en el mismo periodo, pero menor al de Gran Córdoba, que fue del 10,1%. Por otra parte, nuestra ciudad tiene la tasa de empleo más alta del país. Esto significa que entre la población total y la población que trabaja, los niveles son muy elevados. Por otro lado, en la segunda placa, a nivel nacional, el empleo registrado lleva 15 meses ininterrumpidos de crecimiento. 13 de las 14 ramas de la actividad mostraron crecimiento. Lo que más lo hicieron fueron los rubros de servicios empresariales y construcción. Y el trabajo formal se incrementó 2,7% respecto a febrero del año 2020. Agradecemos la fuente, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Exactamente, y la anterior, el Centro Estadístico de la Municipalidad de Villa María. Lo que le vamos a invitar a compartir ahora son imágenes, un pequeño video que da cuenta de lo que sucedió el viernes en nuestra ciudad, cuando trabajadores nucleados en la CGT salieron a recorrer las calles villamarienses y villanovenses con una caravana y el reclamo que más que nada apunta a la multiplicación del empleo y también del salario. Agradecemos a Edgardo Garmendia de la CGT y a Julián Barbero, quienes nos han hecho llegar estas imágenes. Compartimos con ustedes el video preparado por Eleas. Les adelantábamos recién que está en nuestros estudios Martín Gil, intendente de Villa María, y también un dirigente que está trabajando por la unidad del peronismo en Córdoba. Estuvo presente también con la visita de Alberto Fernández el viernes allí en la ciudad capital. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Decíamos que pensar en la política, tal vez, y con lo que está pasando en el país, a veces pareciera una mala palabra, pero en realidad la política es eso, ¿no? Y es transversal a todas las prácticas de la sociedad. Y en ese sentido, decíamos que se está hablando ya de nombres con vista al 2023, y a nivel provincial vos has manifestado que vas a ir por dentro de la unidad, que nunca te fuiste del justicialismo, y en ese sentido ya han comenzado a surgir como números puestos, ¿no? Por supuesto, desde el lado del justicialismo que representa Schiaretti. Dicen Martín Yarlor a la provincia, posiblemente Alejandra Vigo a la ciudad capital. ¿Cuál sería tu lugar en esa mesa de diálogo? Nosotros representamos un espacio que hoy lo conforman entre 110, 115 intendentes y jefes comunales de la provincia, otros representantes y dirigentes en el territorio provincial, que en los últimos tiempos venimos cercanos a la construcción política del justicialismo a nivel nacional, pero que en nuestros territorios hemos formado parte y formamos parte de una expresión del justicialismo, que no es, como en la totalidad de las fuerzas políticas, expresiones unívocas.
Me parece que aquella lógica de la política que se ha dado en el 83, por ejemplo, donde había un partido contra otro partido, la realidad la ha ido transformando. Hoy se gobierna desde una coalición y se hace oposición desde una coalición electoral. Vamos a espacios que son, en su conformación interna, expresiones de multiplicidad y de coincidencias y de acuerdos. Por eso yo siempre hablo de lograr la unidad en la diversidad, porque esa es la forma de construir mayoría dentro de un proceso democrático. En nuestro caso, como espacio, nosotros queremos ser protagonistas, somos una expresión clara, con una extensión territorial muy importante en la provincia, tenemos coincidencias y tenemos diferencias con lo que puede ser hoy el justicialismo en su expresión provincial, pero también tenemos un camino recorrido conjunto y consideramos que más de nombres, lo importante es el debate de lo que viene en los próximos 20 años para Córdoba, porque en su momento José Manuel de la Sota tuvo la capacidad de construir esa unidad de un frente plural para pensar un proceso de transformación de Córdoba que ha llevado estos 25 años de gestión. Pero se da una circunstancia política, histórica, muy particular ahora, donde el justicialismo tiene la obligación y la capacidad, primero, de definir su coalición electoral y segundo, de definir los grandes objetivos que debe proponer a la provincia de Córdoba para los próximos años. Y nosotros somos una voz de eso. Si el justicialismo da la expresión de una participación interna, como espacio estamos absolutamente dispuestos a participar donde creemos es nuestro lugar. Yo decía en estos días, las candidaturas no pueden surgir de una expresión ni de mesa de café ni de operaciones mediáticas, como por ahí estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Debe surgir de un debate y de una reflexión profunda de los representantes de ese sector. Nosotros aspiramos a eso, vamos a hacerlo de esa manera, ojalá que se dé ese proceso interno que entiendo nos va a fortalecer y de buscar las coincidencias, y si eso no se diera, bueno, también vamos a pensar como espacio político que no solo lo integra quienes venimos del justicialismo, sino sectores que vienen del vecinalismo, sectores que vienen del radicalismo. Vamos a darnos el espacio para debatir cuál es el lugar que debemos ocupar. Pero ¿de quién depende? ¿De qué depende que se habilite ese espacio del debate? ¿Quién tiene que dar la voz de convocatoria? El año pasado, a fin de año, en el mes de diciembre, surgieron expresiones dentro del justicialismo provincial que hacían referencia a la decisión de habilitar procesos de interna. Acabamos de terminar un proceso de interna partidaria, se logró acuerdo en la gran mayoría de los sectores, donde no se logró acuerdo, se fue a elecciones. Para la elección de cargos electivos, nosotros no tenemos paso en la provincia de Córdoba, por lo tanto depende de cada partido la posibilidad de definir y habilitar esas internas para buscar los candidatos y las candidatas para los distintos cargos. Si eso se da en ese contexto, nosotros vamos a participar como una expresión del peronismo cordobés, y si no se diera esa realidad, estamos dispuestos a buscar los mecanismos para poder proponerle a los cordobeses cuál es el modelo y el proyecto de provincia que creemos importante para los próximos años. En esa articulación también se destaca el trabajo que vos tenés hacia el interior de los territorios con los intendentes, con las intendentas, jefes comunales, en relación, digamos, a tu paso por el ministerio. El ministerio, por supuesto, nos dio una posibilidad de un vínculo permanente y de descubrir un modelo de gestión que ¿Sigue siendo la puerta de entrada al ministerio? ¿Sos de puerta de entrada al ministerio? ¿Sos quien la abre? No, el ministerio tiene... acabo de hablar con Martín Yarlora porque mañana me pidió y en día de mañana se va a reunir con el ministro Catopodis y le terminé de confirmar el horario de una reunión porque me ofrezco permanentemente, digamos, como un interlocutor, porque bueno, mi equipo ha quedado en el ministerio, mi relación con el ministro es permanente y muchos son trámites que hemos iniciado y continuado, pero sí lo que pudimos mostrar estando en la gestión, a diferencia de lo que había sucedido en obras públicas en otro tiempo, es que no hubo diferencias políticas, que pudimos trabajar con todos los sectores, que llegamos a la obra pública desde el municipio grande como Córdoba al municipio más chiquito de la provincia de Córdoba. Hace unos días firmamos las cloacas para una localidad que se llama La Carolina El Potosí, en la provincia de Córdoba. Yo descubrí que existía a partir de un trámite. Digo, y esa realidad me parece que
que muestra un cambio, haber llegado al ministerio con una obra en marcha, que era un tramo de la Ruta 19, y dejar el ministerio con 600 obras en marcha en la provincia de Córdoba, llegando a todos los sectores en un contexto tan difícil, mostró un perfil de gestión que por supuesto podemos construir en el ministerio, pero también de lo que al menos quienes integramos el Ministerio de Obras Públicas en ese momento estábamos plenamente convencidos que es el rol de los intendentes. Y yo creo que en la definición del peronismo que viene, o de la propuesta electoral para Córdoba que viene, los intendentes tienen que ser protagonistas. Estoy convencido que tienen que serlo, porque aquel que ha logrado, yo siempre digo que el Gabinete Nacional tiene como dos tipos de gestores. Quienes han pasado por la gestión local, y hablo de Juanchi Zabaleta, hablo del ministro Ferraresi, hablo del presidente de Lenosa, hablo del presidente de Vialidad, hablo del ministro Catopodis, o lo que podía ser mi caso, el perfil es uno. Porque estamos en la inmediatez de lo que sucede, en la practicidad, en buscar la respuesta rápido, en el impacto y en la necesidad de la rapidez que necesita la gente, fundamentalmente. Hay otras áreas que son más teóricas, más de debate, que bueno, quizás el resultado no es el mismo. Yo creo que los intendentes en una provincia como la nuestra, que tiene 427 localidades, tienen mucho para decir, mucho para hablar y mucho para ser protagonista en la Córdoba que viene. Así que nosotros queremos serlo desde la humildad del recorrido que hemos trazado, pero también desde la convicción que en valores y en objetivos tenemos mucho para aportar a la Córdoba que viene. ¿Y cuál sería el correlato de esa construcción en este territorio, en Villa María? Ese correlato que quizás escucha. Absolutamente de la misma manera. Yo creo que el justicialismo tiene hombres y mujeres. Primero tiene que ser capaz de construir una alianza electoral o un frente electoral que supere la propia expresión partidaria. Esto es un elemento que nos identifica en los últimos 20 años en la provincia y en el municipio. Lograr acuerdos y consensos que permitan ser una expresión múltiple de la representatividad de la comunidad, en lo sectorial y en lo político. Y el segundo, que como proyecto político tengamos la capacidad de proponerles a los villamarienses no solo la continuidad de un proyecto que pudo transformar en los últimos 20 años una ciudad como Villa María, sino fundamentalmente lo que viene hacia adelante. Esa transformación que debe ser todavía mayor. Uno tiene que tener enorme generosidad cuando construye políticamente y lo ve como un proceso. En todo caso, termina siendo un eslabón. Yo tuve una experiencia maravillosa de lo que fue el paso por la universidad, porque yo me pongo muy contento y todos los días hablo con el rector de la universidad, con su equipo de gestión, todo lo que uno puede hacer cuando hemos conseguido las obras para la universidad, cuando uno consigue, pelea por un proyecto, por un desafío, no lo mira con la mezquindad que quizás el otro puede construir más metros cuadrados de lo que pudo hacer uno durante un tiempo, sino con la generosidad de lo que implica un proceso y sentirse una partecita de un proceso y ser generoso en esa visión. Mi experiencia en la universidad me permitió, yo me siento feliz de la actual presidente de la universidad y me siento feliz de la conducción de la universidad y ojalá que Luis pueda llevar adelante un mandato que sea recordado mucho más que pueden recordar a nosotros, digamos. Ese es un proceso de crecimiento muy importante y en la ciudad pasa exactamente lo mismo. Sí estoy convencido de que es este proyecto político, con esas definiciones, con esa amplitud, el que tiene la capacidad de sentirse interpelado por la actual realidad de las cosas y salir en búsqueda de los acuerdos provinciales, nacionales, para garantizar una continuidad de un modelo de inversión pública que tiene la ciudad de Villa María en los últimos 20 años, que ha sido muy importante. Veámoslo en términos presupuestarios. El presupuesto de la ciudad de Villa María es de casi 4.000 millones de pesos el de recursos propios. Sin embargo, el presupuesto aprobado por el Consejo Deliberante supera los 8.000 millones de pesos, sin considerar la autopista de circunvalación, que van a terminar siendo cerca de 20.000 millones de pesos. Es decir, fíjense el nivel de inversión pública, que es la gestión política, que son los acuerdos, que son la búsqueda de programas, de acciones, de un proyecto que absolutamente trata de sentirse interpelado siempre hacia adelante, el que logra que la ciudad pueda tener un nivel de inversión mucho mayor que aquel que genera con sus propios recursos. Esa es una constante de este proyecto político que se iniciara ya por el 99 y que nos alcanza hasta hoy. Ha sido un elemento casi corriente en estos 20 y pico de años. Con relación, ya sabemos que es odioso dar nombres, pero con relación a esto que vos decías, ¿no? De esta articulación de
la gestión de la universidad, de otros ámbitos empresariales, industriales. Hay nombres dando vuelta. Usted seguramente no nos va a dar nombres, pero en realidad dentro de esa composición, como decías, política, pero que también tiene que ver con un anclaje territorial muy fuerte de todos los actores y las actoras de Villa María, ya empieza a burbujear allí de forma ascendente alguna nominación. ¿Cómo se está trabajando hacia el interior del justicialismo? No, nosotros estamos trabajando primero en construir consensos y acuerdos. Creo que la elección interna nos ha permitido, aquello que declamábamos, poder plasmarlo en ese horizonte y también estar convencido de que no solo hay un presente, sino que hay un futuro de ese proyecto político, que hay hombres y hay mujeres que se han preparado y capacitado durante todo este tiempo para ocupar roles estratégicos. Dentro de la gestión hay personas que aún desde su juventud, pero han consolidado un proyecto, desde Héctor Muñoz, desde Tati Rodríguez, Celeste Curetti, Rafael Sachetto, que no solo son actores de gestión, sino actores políticos claves. Uno podría plantear lo que es en el Consejo Deliberante, una construcción que viene del mundo universitario, que le tocó reemplazarme en la gestión municipal, que hoy es el presidente del Consejo Deliberante, como es Pablo Rosso, que le tocó en un momento de enorme conflictividad ponerse al frente de esa realidad, conducir el proceso de la pandemia y también lo que fue una ausencia en el territorio de mi parte y llevar adelante muchas de las gestiones que hoy estamos materializando en obras, pero que comenzamos a trabajar conjuntamente con Pablo. Uno podría buscar en un espacio como el Parque Industrial un dirigente como del sector empresarial, como es Litín Pizorno, que además es un hombre que viene de la política y ha construido en todo este tiempo. Ni hablar del espacio universitario, además de Pablo, la propia universidad tiene, que nos sentimos parte de un proyecto con sus miradas diferentes también, pero desde hoy lo que es la conducción de la universidad, con Luis Negretti, con Eli Taylor y quizás otros dirigentes y dirigentes que son muy importantes, también en dirigentes que vienen del espacio provincial, ¿no? Eduardo en algún momento ha planteado personas de su espacio, también con vocación para construir eso, como Juan Inglés, o ha planteado la propia Nora, que tiene experiencia de gestión. Está claro que hemos podido ser también una cantera de hombres y mujeres con capacidad de gestión, con experiencia y recorrido. Por lo tanto, será de esta diversidad y seguramente que cuando uno hace un enunciado te olvidas de gente, porque tenés que repasar de alguno. Estuviste bien, pero, casi todos. Pero la verdad es que en algún momento esta situación, y ojalá pueda haber otros dirigentes que forman parte, somos una cantera de muchos dirigentes. Lo que sí tenemos que tener claro es que esa unidad en la diversidad y una vocación siempre por ampliar, nunca por reducir, creo que tiene que ser nuestro objetivo hacia adelante. La última, antes de cerrar, te pido que seas breves. En este tiempo de gestión que queda, año y medio hasta el cambio de mandato, un año por allí, antes de las próximas elecciones, tiene que crecer un candidato o una candidata al lado tuyo. Breve te pido, ¿cómo te imaginas ese proceso? No, desde la gestión, fundamentalmente. Yo creo, nosotros tenemos, a pesar de este tiempo transcurrido, nosotros tenemos en el año y 8 meses de gestión que tenemos hacia adelante, proyectos muy trascendentes para Villa María, muy trascendentes para Villa María. Y como nos comprometimos en su momento, van a ser concretados y van a poder realizarse. Y vamos a dejar una ciudad con empuje, con crecimiento, con liderazgo regional, con una fortísima inversión. Y creo que ese proyecto colectivo con los hombres y mujeres va a tener que ser la garantía de esa continuidad. Nosotros queremos pensar en la Villa María que viene y ser generosos en esa mirada. Y también en lo que pudimos hacer, pero en lo que no pudimos hacer, que tiene que ser el motivante para adelante. Y me parece que del debate interno, de la práctica de gestión de todos los días y del debate político, porque nosotros somos una realidad de debate político permanente. No es que nos constituimos electoralmente como un andamiaje político para las elecciones. Nosotros tenemos militancia en el territorio, en los sectores, en el sector gremial, en el sector de la sociedad civil, en nuestras unidades básicas. Y ese debate es muy bueno y es muy rico. Tenemos un espacio político que está vivo, que está activo, y me parece que eso se va a ir activando mucho más de cara a un proceso electoral que no solo va a tener la elección local, que
probablemente sea la última en el calendario electoral, por cómo son los procesos, no sé, digo. Ya hay un dato ahí. No, digo. Vayan agendando. Sino también es un año con un fortísimo proceso electoral que lo hace la participación provincial, las PASO, la elección nacional y por supuesto la elección local. Veremos cómo se va dando esa circunstancia, pero sí yo estoy convencido que lo mejor para Villa María, para lo que viene de Villa María, va a ser el proceso colectivo que podemos construir hacia adelante. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Volvemos después de la pausa. Les recordamos que pueden recuperar esta entrevista a través de Villa María Vivo. Ya volvemos. La visita del presidente Fernández la semana pasada a Córdoba volvió los ojos hacia nuestra provincia mediterránea y todos se pusieron a tratar de leer entre líneas sobre los gestos, las proximidades, unas proximidades entre Schiaretti y el propio Fernández y una larga lista de lucubraciones que tratan de pensar en, bueno, buena parte de las preguntas que le hicimos hace un ratito a Gil, que tiene que ver con la unidad como objetivo, la posibilidad o no de que el Frente de Todos presente listas propias y un montón de interrogantes que por el momento y en el corto plazo cuanto menos no van a tener respuestas. Sí creo que ha dejado bastantes buenas noticias para Gil por lo que pudo mostrar y que lo ubica provincialmente en un lugar de referencia. Y voy a hacer el listado de algunos de estos motivos por los cuales está en este lugar de referencia. Si bien algunos de esos él intentó eludirlos, pero me parece que son tal cual los comento. Primero es el referente que aparece en Córdoba como más cercano a Alberto Fernández. Si no, me remito a las pruebas de la semana pasada. Muchos ya lo ubican por su cercanía con Cato Podis, quien fue su jefe hasta hace poco, como la puerta de entrada a Nación, aunque el mismo Gil recién haya querido silenciar, tranquilizar esa posición, pero si al mismo Yarlora, intendente de Córdoba, le pidió su gestión para reunirse con Cato Podis, cosa que va a pasar mañana pasado, creo que es efectivamente la puerta de entrada. Tercero, a pesar de su proximidad albertista, sigue siendo un hombre que el schiarettismo no rechaza, precisamente por la coherencia que ha mantenido a lo largo de todos estos años. Para la definición de los candidatos cordobeses, seguramente Schiaretti va a tener un rol protagónico, pero Schiaretti ya no puede ser candidato, al menos no a gobernador de Córdoba. Ese lugar sería en primera instancia para Martín Yarlora y la relación entre los Martínez es muy buena, con lo cual también habría allí un espacio para el encuentro y la unidad. Son solo algunas puntas para el análisis, pero también hay que decir que como parte de ese salto a la provincia o a la nación, el propio Gil va a tener que dejar construido su sucesor o su sucesora en el territorio, de cual nos dio bastante pistas recién con muchos nombres de hombres y mujeres que podrían ser los próximos, por lo menos, candidatos a sucederlo en el sillón de Viña. Está bien que nadie quiere hablar de candidaturas, ni en los oficialismos, ni en las oposiciones. Es sabido que la situación económica actual hace difícil pensar en otra cosa que no tenga que ver con mejorar la calidad de vida de un montón de sectores que le están pasando muy mal. Y sobre todo los oficialismos, pienso en el oficialismo nacional, tendrá que modificar algunos parámetros vinculados con la economía y con la inflación que le son bastante negativos y efectivamente quiere pensar en el año que viene. Y pensar en eso implica también pensar en el trabajo y pensar en el trabajo implica también pensar en el trabajo formal y en trabajo que implique un ingreso que no nos deje, aún con empleo formal, por debajo de la línea de pobreza. Pero de trabajo va a hablar Paula, a quien de inmediato le cedo la palabra. Gracias, Mariana. Y en ese sentido, hacemos un poco de historia, una contextualización. En la Edad Media, solo quienes pertenecían a la nobleza o a la realeza o tenían una propiedad llevaban un apellido. Recién cuando la burguesía accede a ser propietario de algo, comienza a ser necesario agregarle al nombre de pila un apellido. ¿Y qué pasaba? El nombre se definía por la profesión. Juan, el carpintero; José, el herrero, ¿sí? María, la esposa del alfarero. Y así es que históricamente el hecho de ser trabajador te daba una identidad, ¿sí? Una identidad, además de garantizar, digamos, las necesidades. Si hoy le preguntamos a alguien, digamos, ¿qué sos vos?, más aún a un joven,
La primera definición seguramente no va a venir por el lado del trabajo. Esto, es más, nadie tiene la expectativa de llegar a cumplir su trayecto de vida con un solo trabajo, y es el sociólogo francés Robert Castel quien dice que estamos viviendo una metamorfosis del trabajo y otros lo definen como el fin del trabajo. Un docente, investigador CONICET de nuestra Universidad Nacional de Villa María, Pedro Lisdero, plantea este caso como el declive de la sociedad salarial. Y dice que esta mercantilización de las energías de las personas podría pasarse del sudor a la lágrima, como se decía, el trabajo del siglo XX, de la lágrima al sufrimiento digital del trabajo del siglo XXI, con el abrumador fenómeno de la expansión del trabajo, el homework y del trabajo digital. Pero sin duda es que esas millones de personas tienen que poner el cuerpo en esa cadena de valor, ya sea en la producción primaria o también en las nuevas tecnologías. Y que el trabajo sigue teniendo un valor central, no solo en relación a la creación del valor, de las mercancías, de los servicios, sino también en la organización de la sociedad. También hay una investigación muy interesante de Natalia Orpianesi, de nuestra Universidad Nacional de Villa María, que pone en diálogo en la ciudad, en Villa María, nuevas emergencias como son los diálogos entre los feminismos y las organizaciones sindicales. Y en este sentido surgen, emergen la violencia de género en los espacios laborales, el reconocimiento de las tareas cuidado remuneradas y no remuneradas. Las articulaciones también hacen evidente la violencia, el acoso laboral, la precarización, la salud y la seguridad laboral como debates que están al torno de lo que los gremios, los sindicatos tienen que ponerse a resolver. Y también decimos, siempre pensamos en los desafíos, sin duda es el más urgente, tiene como decía Mariana que atender con un desempleo de un 7%, el principal déficit del mercado laboral actual no es la falta de trabajo, porque veíamos que inclusive los números están mejorando, sino el bajo poder de compra del salario. Por eso la clase trabajadora pierde de manera sostenida y sistemática la carrera contra la inflación y seguramente serán algunos de esos ejes los que van a estar pensándose, como decía Martín Gil en la entrevista, en estos equipos de trabajo que pretenden llevar a la política a los barrios, a los territorios, pensando en mejorarle la calidad de vida a las y los ciudadanos de Argentina. Bueno, desafíos de la clase política y también de cada una de las personas que forman parte de la clase trabajadora. Gracias, Paula. Nos estamos viendo la semana que viene. Así es. También pueden recuperar, como decíamos, a través de las repeticiones en UniTV jueves y domingos a la hora 21:30. Agradecemos al equipo de producción, a la puesta al aire de UniTV. Y bueno, y también a quienes nos colaboran en nuestra presentación. A Lilú, también la parte de la indumentaria, Erika Fesi, el peinado, y a Graciela Makeup. Vio que le dejo todo porque usted no se olvida. No me olvido. Muy bien. A ustedes, gracias. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.